Era 7 de abril de 2003 y el capitán Eric Dash sentía cómo su corazón golpeaba contra el pecho mientras el F-15E Strike Eagle atravesaba el cielo iraquí a velocidades supersónicas. Junto a él, en el asiento trasero, el mayor William Watkins monitoreaba frenéticamente las pantallas de su radar APG-70 cuando de repente la cabina se iluminó con advertencias rojas. Estaban volando directo hacia Tikrit, y lo que vieron a continuación les heló la sangre. Una muralla completa de fuego antiaéreo ascendía desde la ciudad como si el infierno mismo hubiera abierto sus puertas. Cientos de trazadoras cortaban el aire nocturno. Los misiles tierra-aire dejaban estelas de humo blanco, y el radar de Watkins enloquecía detectando docenas de sistemas de defensa activos. Las fuerzas especiales estadounidenses estaban atrapadas en tierra, rodeadas por tropas iraquíes, y Dash y Watkins eran su única esperanza de sobrevivir. Pero primero tendrían que atravesar ese infierno de metal y fuego sin que ninguno de los miles de proyectiles que surcaban el cielo destrozara su aeronave de 81.000 libras. La historia de cómo llegaron hasta ese momento mortal comenzó décadas atrás, cuando Estados Unidos se hundía en los pantanos de Vietnam. Durante aquella guerra brutal que consumió 10 años de sangre y metal, la Fuerza Aérea estadounidense dependía completamente del F-4 Phantom II, un cazabombardero bimotor fabricado por McDonnell Douglas que había entrado en servicio a principios de los años 60. El Phantom era una bestia impresionante. Alcanzaba velocidades de Mach 2.2, podía cargar más de 18.000 libras de armamento, y su cañón rotatorio M61 Vulcan escupía proyectiles a una velocidad devastadora. La Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines lo utilizaban sin descanso para bombardear la ruta Ho Chi Minh, interceptar aviones norvietnamitas, realizar reconocimientos aéreos y, lo más crucial, salvar la vida de soldados aliados atrapados bajo el fuego enemigo en la jungla. Sin embargo, después de 2 décadas de combate constante, el Phantom mostraba su edad. Los pilotos reportaban fallos en los sistemas hidráulicos, los motores exigían mantenimiento cada vez más frecuente, y la aviónica obsoleta no podía competir con los nuevos sistemas de defensa que la Unión Soviética exportaba a sus aliados comunistas. Cuando la guerra terminó en 1975 con la caída de Saigón, los generales del Pentágono sabían que necesitaban un reemplazo urgente. McDonnell Douglas respondió con el F-15 Eagle, un caza de superioridad aérea puro que hizo su debut el 9 de enero de 1976. Este nuevo depredador del cielo estaba diseñado exclusivamente para dominar el espacio aéreo, destruir cazas enemigos y garantizar que ningún avión hostil pudiera amenazar las operaciones estadounidenses. El Eagle era magnífico en su rol, pero había un problema. Ni la Fuerza Aérea ni la Marina querían un caza derivado del F-15 para misiones de ataque terrestre. Necesitaban algo que reemplazara al F-111 de General Dynamics, un bombardero pesado que podía penetrar profundamente en territorio enemigo, pero carecía de maniobrabilidad. Los ingenieros de McDonnell Douglas vieron una oportunidad brillante. En 1978, cuando la Fuerza Aérea lanzó el estudio de requisitos tácticos para todas las condiciones climáticas, la compañía propuso una versión completamente rediseñada del Eagle, que combinaría la agilidad mortal de un caza con la capacidad destructiva de un bombardero estratégico. La propuesta fue aceptada, y un año después McDonnell Douglas se asoció con Hughes Aircraft para desarrollar las capacidades aire-tierra del F-15. Este prototipo recibió la designación F-15E. A principios de 1981, la competencia se puso seria. La Fuerza Aérea anunció oficialmente el programa Enhanced Tactical Fighter para encontrar el sucesor del F-111, y las especificaciones eran brutales. El avión ganador debía ser capaz de realizar interdicción aérea profunda en territorio enemigo sin necesidad de escoltas de cazas ni aviones de guerra electrónica para protegerlo. McDonnell Douglas presentó su F-15E. General Dynamics ofreció el F-16XL con alas en delta, y el consorcio europeo Panavia puso sobre la mesa su Tornado.
Durante los siguientes 2 años, estos 3 contendientes fueron sometidos a pruebas que los llevaron al límite absoluto de sus capacidades estructurales y operativas. El brigadier general Ronald W. Yates tomó las riendas del programa y decidió cambiarle el nombre a Competición de Caza de Rol Dual, enfatizando que el ganador debía ser letal tanto contra objetivos terrestres como aéreos. Entre 1981 y 1983, el F-15E completó más de 200 vuelos de prueba bajo condiciones extremas que habrían destruido aeronaves menos robustas. Los pilotos de prueba lo llevaron a altitudes estratosféricas, lo lanzaron en picadas verticales, probaron 16 configuraciones diferentes de armamento y sometieron cada sistema a estrés máximo para encontrar sus puntos de ruptura. El avión demostró una fiabilidad asombrosa que dejó boquiabiertos a los evaluadores militares. Finalmente, en febrero de 1984, la Fuerza Aérea tomó su decisión. El F-15E había ganado. McDonnell Douglas recibió un contrato para producir 390 ejemplares de lo que pronto se conocería como Strike Eagle, el águila de combate. El primer prototipo salió de la línea de ensamblaje en diciembre de 1986, y el día 16 de ese mes, el piloto de pruebas Gary Jennings se abrochó el arnés, encendió los motores Pratt & Whitney y despegó hacia el cielo californiano. Jennings empujó los aceleradores y el Strike Eagle respondió con una aceleración brutal, trepando hasta más de 40.000 pies mientras alcanzaba Mach 0.9. Sin embargo, este primer ejemplar todavía carecía del compartimiento de motor rediseñado y del fuselaje trasero modificado que caracterizarían a la versión final. No fue sino hasta abril de 1988 que el primer F-15E completamente terminado llegó al ala de entrenamiento táctico 405 en la base aérea Luke, Arizona. A partir de ese momento, la producción se aceleró dramáticamente hasta que más de 230 ejemplares fueron entregados a la Fuerza Aérea a principios de los años 2000. Pero lo que realmente distinguía al Strike Eagle de su predecesor no era solo su capacidad para bombardear objetivos terrestres mientras mantenía habilidades de combate aéreo, sino las innovaciones tecnológicas radicales que incorporaba en cada centímetro de su estructura. Los ingenieros rediseñaron completamente el fuselaje trasero para acomodar motores mucho más potentes y aplicaron técnicas revolucionarias de conformado superplástico y unión por difusión en el compartimiento del motor, reduciendo dramáticamente el peso estructural sin sacrificar resistencia. La cabina trasera se transformó en un centro de guerra electrónica donde el oficial de sistemas de armas, conocido como WSO o WISO, monitoreaba pantallas que mostraban datos del radar, cámaras termográficas, estado del armamento y contramedidas electrónicas. Este segundo tripulante no era un simple pasajero. Tenía acceso completo a controles de vuelo con su propia palanca y acelerador, lo que significaba que podía tomar el mando del avión instantáneamente si el piloto resultaba herido o incapacitado durante el combate. El sistema de navegación representaba un salto cuántico respecto a generaciones anteriores. Utilizaba un giroscopio láser combinado con el sistema de posicionamiento global para rastrear la ubicación exacta del F-15E en tiempo real, proporcionando información instantánea a ambos tripulantes con precisión de metros, incluso cuando volaban a velocidades supersónicas. Pero la verdadera joya tecnológica era el radar APG-70, capaz de identificar objetivos terrestres a distancias que antes parecían imposibles. Este sistema permitía una táctica devastadora. Después de escanear un área objetivo, la tripulación congelaba el mapa aire-tierra en sus pantallas y luego volvía inmediatamente al modo aire-aire para detectar amenazas enemigas. Durante el ataque final, el piloto podía detectar, apuntar y enfrentar cazas enemigos, mientras simultáneamente el WSO designaba y destruía objetivos en tierra. El Strike Eagle recibió su nombre para diferenciarlo claramente del Eagle original. Medía 63.8 pies de largo, tenía una envergadura de 42.8 pies, alcanzaba 18.5 pies de altura, y su peso máximo al despegue era de 81.000 libras de metal, combustible y muerte.
Pero su característica más letal era el sistema Lantern, siglas de navegación a baja altitud y designación infrarroja nocturna. Este sistema consistía en 2 pods externos que otorgaban al avión una precisión quirúrgica en la entrega de armamento bajo cualquier condición meteorológica. El primer pod contenía un radar de seguimiento de terreno que permitía al piloto volar a altitudes suicidalmente bajas gracias a indicaciones proyectadas directamente en la pantalla frontal de su casco. Esta capacidad única podía combinarse con el piloto automático del Strike Eagle para lograr vuelos automáticos siguiendo el terreno sin que el piloto tocara los controles, deslizándose entre montañas y valles a velocidades que hacían imposible cualquier reacción humana. El segundo pod albergaba un designador láser acoplado a un sistema de rastreo que podía marcar cualquier objetivo para su destrucción a distancias extraordinarias. La información capturada por este pod se transfería instantáneamente a bombas guiadas por GPS o láser, convirtiendo cada misión en una sentencia de muerte garantizada para el enemigo. El arsenal del Strike Eagle era simplemente aterrador. Internamente montaba un cañón General Electric M61A1 Vulcan de 20 milímetros, con 500 proyectiles listos para despedazar cualquier cosa que cruzara su trayectoria. Pero esto era apenas el aperitivo. El avión podía cargar prácticamente cada arma del inventario de la Fuerza Aérea estadounidense. Típicamente llevaba 4 misiles AIM-9 Sidewinder para combate aéreo de corto alcance y hasta 12 misiles AIM-120 AMRAAM para enfrentamientos a larga distancia, permitiendo que un solo Strike Eagle enfrentara múltiples amenazas simultáneas desde cualquier ángulo. Adicionalmente, podía equiparse con 2 tanques conformales de combustible que se adherían al fuselaje produciendo mínima resistencia aerodinámica. Estos tanques transportaban más de 750 galones de combustible, extendiendo el alcance operacional a más de 2.400 millas con un techo de servicio de 60.000 pies. La potencia provenía de 2 motores Pratt & Whitney F100 PW220 o 229 que combinados generaban entre 50.000 y 58.000 libras de empuje puro. Incorporaban tecnología digital revolucionaria que permitía acelerar hasta postcombustión máxima en menos de 4 segundos, facilitando despegues explosivos y maniobras evasivas que dejaban atrás misiles enemigos como si estuvieran congelados en el aire. El bautismo de fuego llegó en agosto de 1990, cuando Saddam Hussein lanzó sus divisiones blindadas contra Kuwait. Como parte de la Operación Escudo del Desierto, los escuadrones de cazas tácticos 335 y 336 fueron desplegados cerca de la frontera iraquí con órdenes de pulverizar posiciones enemigas. Más de 25 Strike Eagles atacaron instalaciones de misiles Scud y otras plataformas balísticas dispersas por todo Irak, destruyendo capacidades de ataque que amenazaban a Israel y Arabia Saudita. Cuando comenzó la Operación Tormenta del Desierto, en los primeros días de 1991, los F-15E se enfrentaron inmediatamente a MiG-29 soviéticos en combates aéreos frenéticos, aunque inicialmente no lograron derribarlos debido a la ferocidad y habilidad de los pilotos iraquíes. Sin embargo, conforme avanzaban los días y las tripulaciones estadounidenses ganaban experiencia en combate real, la situación cambió radicalmente. Los Strike Eagles destruyeron más de 18 cazas iraquíes cerca de la base aérea Tayil, durante una serie de enfrentamientos que se convirtieron en leyenda entre los pilotos. Pero el momento más dramático ocurrió cuando fuerzas especiales estadounidenses quedaron atrapadas en territorio enemigo, completamente rodeadas por tropas iraquíes que avanzaban para masacrarlas. Un F-15E respondió a la llamada desesperada de auxilio y llegó justo cuando un helicóptero iraquí descendía para descargar refuerzos que habrían aniquilado a los soldados estadounidenses. El Strike Eagle lanzó un misil que convirtió el helicóptero en una bola de fuego antes de que tocara tierra, salvando la vida de toda la unidad amiga en cuestión de segundos. Después de la guerra, varios Strike Eagles participaron en las operaciones Vigilancia del Sur y Vigilancia del Norte, cuando se estableció una zona de exclusión aérea sobre Irak para contener las ambiciones genocidas de Saddam contra kurdos y chiitas.
Lanzaron bombas sobre sitios de misiles superficie-aire cerca de Mosul, eliminando amenazas futuras antes de que pudieran derribar aviones aliados. El F-15E también fue desplegado a los Balcanes cuando las Naciones Unidas impusieron una zona de exclusión aérea sobre Bosnia y Herzegovina durante las guerras yugoslavas. En marzo de 1999, 26 F-15E fueron enviados con una misión específica: eliminar los sitios serbios de misiles superficie-aire y otros objetivos de importancia crítica que permitían a las fuerzas de Slobodan Milošević continuar su campaña de limpieza étnica. Los Strike Eagles volaron misiones nocturnas a baja altitud, aprovechando el sistema Lantirn para atravesar valles montañosos, mientras los sistemas de defensa serbios intentaban desesperadamente fijar sus radares en objetivos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Las bombas guiadas por láser caían con precisión quirúrgica sobre búnkeres de comando, estaciones de radar y depósitos de municiones, desmantelando sistemáticamente la infraestructura militar serbia pieza por pieza. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron todo nuevamente. El escuadrón de cazas 391 fue desplegado urgentemente a la base aérea Ahmad al-Jaber en Kuwait para participar en la Operación Libertad Duradera, y los Strike Eagles desempeñaron un papel fundamental en destruir posiciones talibanes atrincheradas en las montañas afganas. Las cuevas de Tora Bora, los complejos fortificados en Kandahar y las columnas de camionetas Toyota armadas con ametralladoras fueron pulverizadas desde altitudes donde los talibanes ni siquiera podían escuchar los motores de los aviones que los estaban matando. En 2002, grupos de ataque de F-15E fueron enviados por todos los cielos del Medio Oriente con órdenes de destruir edificios de comando y control, sitios de radar, estaciones de relevo de comunicaciones y otras instalaciones que permitían a los regímenes hostiles coordinar operaciones contra intereses occidentales. Pero nada de esto preparó al capitán Eric Dash y al mayor William Watkins para lo que enfrentarían el 7 de abril de 2003 sobre los cielos de Tikrit. Mientras volaban en formación hacia la ciudad natal de Saddam Hussein, su misión era clara. Las fuerzas especiales estadounidenses estaban siendo destrozadas por unidades de la Guardia Republicana y necesitaban apoyo aéreo inmediato o morirían todos. Dash empujó los aceleradores hacia adelante y el Strike Eagle rugió atravesando la barrera del sonido mientras Watkins preparaba los sistemas de designación láser en el asiento trasero. Lo que no sabían era que Tikrit había sido convertida en una fortaleza antiaérea absoluta. Cuando el F-15E entró en el espacio aéreo de la ciudad, el infierno se desató. Decenas de baterías antiaéreas abrieron fuego simultáneamente, creando una cortina de acero y explosivos que llenó el cielo en todas direcciones. Las trazadoras ascendían como ríos de fuego naranja y rojo. Los misiles SA-6 y SA-7 dejaban estelas blancas mientras buscaban frenéticamente el motor caliente del Strike Eagle, y las pantallas de Watkins enloquecieron mostrando advertencias de radar de múltiples amenazas fijándose en ellos desde todos los ángulos posibles. Dash tiró de la palanca violentamente, lanzando el avión en un giro cerrado que presionó a ambos tripulantes contra sus asientos con fuerzas G brutales. Un misil pasó a menos de 100 pies del ala izquierda, tan cerca que pudieron ver su motor de combustible sólido ardiendo. Watkins activó todas las contramedidas electrónicas disponibles mientras Dash realizaba maniobras evasivas que habrían despedazado un avión menos robusto. Bengalas incandescentes fueron expulsadas desde el fuselaje para engañar a los misiles con búsqueda infrarroja. Señuelos electrónicos confundieron los radares de guía, y el sistema de guerra electrónica del Strike Eagle bombardeó las frecuencias enemigas con interferencia masiva. Pero seguían llegando más misiles, más trazadoras, más explosiones antiaéreas que sacudían el avión con ondas de choque. Dash descendió hasta altitud peligrosamente baja, usando el terreno como escudo mientras Watkins mantenía el designador láser fijo en las coordenadas que las fuerzas especiales habían transmitido entre ráfagas de fuego de ametralladoras iraquíes. El radar APG-70 finalmente logró identificar los vehículos blindados enemigos que estaban masacrando a los estadounidenses en tierra,
Watkins transfirió los datos a las bombas guiadas por GPS montadas bajo las alas y gritó confirmación por el intercomunicador. Dash niveló el avión por 3 segundos eternos, tiempo suficiente para que los sistemas de armas calcularan la trayectoria perfecta, y luego presionó el botón de liberación. 4 bombas de 500 libras cayeron del Strike Eagle y comenzaron su descenso guiado hacia los objetivos mientras Dash giraba violentamente para escapar de otro misil que acababa de ser lanzado directamente hacia su cola. El Strike Eagle atravesó una nube de metralla antiaérea que perforó pequeños agujeros en el estabilizador vertical, pero los sistemas de control de vuelo compensaron automáticamente el daño. Watkins observaba hipnotizado las pantallas mientras las bombas descendían guiadas por los satélites GPS hacia sus objetivos con precisión matemática. 15 segundos después, las explosiones iluminaron el suelo como 4 soles en miniatura, vaporizando los blindados iraquíes y las posiciones de ametralladoras que habían tenido acorraladas a las fuerzas especiales. La radio crepitó con gritos de alivio y agradecimiento de los soldados que acababan de ser salvados de una muerte segura. Pero Dash y Watkins todavía no estaban fuera de peligro. 3 misiles más perseguían al F-15E mientras ascendía verticalmente con los poscombustores rugiendo a máxima potencia. El sistema de advertencia de misiles chillaba sin parar en sus auriculares, cada tono agudo indicando que otro proyectil guiado los había adquirido. Dash lanzó el avión en una serie de maniobras imposibles, combinando giros violentos con cambios súbitos de altitud, mientras Watkins dispersaba bengalas y señuelos electrónicos en una secuencia coreografiada perfectamente. Uno de los misiles explotó contra un señuelo a 200 pies de distancia. La onda expansiva sacudió el Strike Eagle como un juguete, pero los motores Pratt & Whitney continuaron funcionando sin fallar. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, cruzaron el perímetro de la zona de defensa antiaérea y el cielo se volvió oscuro y silencioso nuevamente. Dash exhaló por primera vez en lo que parecían siglos y revisó los sistemas del avión. A pesar de los impactos de metralla y el estrés extremo de las maniobras, el F-15E seguía volando perfectamente. Watkins confirmó por radio que la misión había sido un éxito total. Los objetivos destruidos, las fuerzas amigas salvadas y ambos tripulantes regresando vivos. Aterrizaron en su base una hora después con agujeros en el fuselaje pero con las cabezas en alto, sabiendo que habían demostrado exactamente para qué había sido construido el Strike Eagle. Los años siguientes continuaron demostrando la letalidad del avión en conflictos por todo el globo. Durante la Operación Amanecer de Odisea en 2011, los F-15E establecieron una zona de exclusión aérea sobre Libia, destruyendo las defensas antiaéreas del coronel Gaddafi y permitiendo que la rebelión avanzara sin ser bombardeada desde el aire. Los Strike Eagles volaron misiones de supresión de defensas aéreas enemigas que desmantelaron sistemáticamente la red de radares libios, dejando sus cielos indefensos ante los ataques de la coalición internacional. Cada sitio de misiles superficie-aire fue localizado por el radar APG-70 y eliminado con bombas de precisión antes de que pudiera amenazar a otros aviones. En 2014, cuando el Estado Islámico comenzó su campaña genocida a través de Irak y Siria, decapitando prisioneros y esclavizando poblaciones enteras, los Strike Eagles fueron enviados nuevamente al combate. Destruyeron complejos de entrenamiento militante donde terroristas aprendían a fabricar bombas y ejecutar ataques. Pulverizaron depósitos de suministros que alimentaban el esfuerzo de guerra del califato y convirtieron convoyes de vehículos del Estado Islámico en chatarra humeante en carreteras desérticas. Las bombas guiadas por GPS caían con tal precisión que podían destruir un edificio específico en una ciudad sin dañar las estructuras adyacentes, minimizando víctimas civiles mientras maximizaban la destrucción de objetivos militantes. Hoy en día, Estados Unidos mantiene más de 220 Strike Eagles en servicio activo, distribuidos en bases militares alrededor del mundo y listos para despegar en minutos si surge una crisis. En septiembre de 2022, BAE Systems anunció que el F-15E
recibiría el avanzado receptor digital GPS antiinterferencia de sistemas, aumentando dramáticamente la capacidad del avión para navegar y atacar objetivos, incluso cuando el enemigo intenta bloquear las señales satelitales con interferencia electrónica masiva. Esta modernización garantiza que el Strike Eagle continuará siendo relevante en campos de batalla futuros donde la guerra electrónica será tan importante como las armas cinéticas. Desde aquel vuelo mortal sobre Tikrit hasta las operaciones actuales contra amenazas emergentes, el F-15E Strike Eagle ha demostrado ser exactamente lo que sus diseñadores prometieron: un caza capaz de dominar tanto el aire como el suelo, de penetrar las defensas enemigas más mortales y regresar a casa con sus tripulaciones vivas. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video. Déjanos un comentario contándonos qué avión de combate te gustaría que cubriéramos próximamente y suscríbete a nuestro canal para más contenido increíble sobre la aviación militar que cambió la historia. Nos vemos en el próximo video.